Buenos días, señores estudiantes. Para mí es un gusto y un placer. Estamos ya en la semana que nos corresponde, semana 4, ¿no? El tiempo ha pasado rapidito, ya mismo vamos a la quinta, después sexta, séptima y terminamos nuestras actividades. Así que, como siempre, para mí es un gusto y un placer estar trabajar con los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. En esta semana vamos a ver lo que se refieren a los tipos de investigación. ¿Sí? Cuantitativo y sus características, cómo están construidos, cómo se determina, también, ¿no es cierto?, cómo se puede trabajar en la investigación cuantitativa y cómo se determina y cómo podemos cuantificar, por ejemplo, un tema de estudio, ¿no es cierto? Nos vamos a enfocar en eso, ¿no es cierto? Antes de empezar, vamos a leer algo muy bonito que nos motiva. Hay dos frases muy importantes en esta lectura, entonces vamos con una lectura que ya les pasé obviamente al grupo para motivarles también ustedes como profesores y lo pueden hacer lo propio también ustedes con sus estudiantes. Así seas profesor de matemáticas, lengua y sociales, yo igualmente daba matemáticas, siempre les daba una lectura, porque eso motiva a los estudiantes, ¿no? Hacerles la lectura motiva mucho, ¿no es cierto? De la persona que vamos a leer en este momento se llama Audrey Hepburn, ¿ya? Es una actriz. A ver, ¿quién me ayuda con el primer párrafo, por favor? Me alza la mano. Vamos con Gladys. Ayúdame con el primer párrafo. A ver, ¿quién fue esta persona y que le conocemos? Ya. Había una vez en Holanda una niñita llamada Audrey que comía tulipanes, pero no lo hacía porque amara las flores, sino porque tenía mucha hambre. La vida en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial era dura. Nunca había suficiente comida en la mesa y Audrey sentía a menudo el dolor del hambre en su estómago vacío. Los bulbos de tulipanes no sabían bien, pero evitaban que muriera de hambre. Correcto, gracias. Vamos, siguiente, Daniela. Ayúdame al siguiente párrafo. Al crecer, Al crecer, Audrey se mudó a Inglaterra y se convirtió en actriz de cine. Era admirada por todo el mundo por su figura elegante y su radiante belleza. Le buscaban los más famosos diseñadores y se convirtió en un ícono de la moda, distinguible por su vestido negro, por su vestidito negro, sus guantes largos y su tiara de diamantes. Tras el lanzamiento de su película más famosa, Desayuno en Tiffany's, el look Hepburn se volvió tan popular que las mujeres solían vestirse igual. Incluso visitaban la famosa joyería de Nueva York para pararse en el mismo lugar que ella. correcto, muy bien. Vamos, Gabriela. Gracias. Ya, magista, un ratito. Pero Audrey quería hacer algo más que simplemente estelarizar películas y ser admirada por su ropa. Deseaba ayudar a los demás, en especial a los niños pobres y con hambre, niños tan hambrientos como como ella lo estuvo. Alguna vez dedicó su vida a apoyar a la UNICEF, la misma organización humanitaria que ayudó cuando era una niña en medio de la guerra. Audrey creía que ningún niño debería pasar tanta hambre que tuviera que comer bulbos de flores. La última Y- partecita, Digo, Gabriela. ya. Cuando murió, se nombró un nuevo tulipán blanco en su honor para celebrar el maravilloso trabajo que hizo con la UNICEF. Correcto. Vamos, Mireya. El mensaje. ¿Dónde está la foto? Ya. Al crecer, descubres que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Audrey y Audrey Hepburn. Hamburg. Ya. Hepburn. Miren, señores estudiantes, esto es una lección de vida, ¿no? El ser humano, por más legos que llegue o a veces poderes que tenga, nunca tiene que perder la humildad. Es esencia. Y si nosotros podemos ayudar a alguien, hagámoslo. Hagámoslo de corazón. Por eso es que somos docentes. Por eso es que nosotros, esta profesión es muy bonita, muy hermosa, porque podemos ayudar a los jóvenes, a los niños, ¿no es cierto? A los adolescentes, podemos ayudar a la sociedad. Como lo hizo el hombre, ¿no? Dice que en la vida tenemos dos manos. Una para ayudar a nosotros mismos y otros para ayudar a la gente o a la sociedad. Una experiencia de vida. Y nosotros no tenemos que perder esa esencia. Muchas personas llegan al poder momentáneamente, porque el poder es momentáneo, llegan a ser alcaldes, llegan a ser prefectos o llegan a cualquier puesto después, se marean
ya no saludan, ya no conocen, o llegan por situaciones de la vida a ser asesores de alguna persona importante en la sociedad y ya después ya no conocen, ¿no es cierto? Entonces nosotros nunca tenemos que perder esa humildad de seres humanos, porque el mundo es pasajero y los puestos y las dignidades son pasajeros, ¿no es cierto? Pero lo más bonito es dejar sembrado algo en la vida. Bueno, empezamos con asimismo con una lectura de motivación, ¿sí? Perdón, la lectura de motivación. La frase que dice la siguiente, ¿no es cierto? El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje de continuar, ¿correcto? Winston Churchill, no sé si es que alguien escuchó a este señor. Este señor era de una familia acomodada y de dinero, pero no era bueno para estudiar, no era bueno para las matemáticas, no pudo, se podía decir, no era buen estudiante. Y cuando ya por situaciones de la vida se hizo profesional, quiso ingresar en el ejército, pero tampoco no pudo, porque intentó una, dos y tres, cosa que después se instó como ser como un reservista, ¿no es cierto? Y así ingresó, sacando su peor nota. O sea, mal estudiante, sus padres no le, por último ya no le querían apoyar, pero después de eso cambió la vida, cambió muchísimo, ¿no es cierto? Y después fue tomando éxito y lo que a él le gustaba es esto le gustaba a él, le apasionaba leer, ¿sí? Y eso después de mucho tiempo comenzó a escribir relatos, publicar, la vida que llevaba y todo demás, fue considerado también un buen general, ¿no es cierto?, en la vida militar, porque también obviamente se salió, pero otra vez nuevamente ingresó cuando había conflictos armados y esto le permitió llegar muy alto, ¿sí? Por eso yo digo, el estudiante excelente en la escuela o en el colegio, en la universidad cambia. O viceversa, ese estudiante que ha sido vago o ha sido medianamente en la escuela, en el colegio, en la universidad es mejor. Porque somos así, ¿no es cierto? Por eso yo creo y pienso que una nota no define a una persona. Y siempre, siempre de los siempre, habrá la posibilidad y el sueño que de ese niño vago, de esa niña vaga, podemos sacar cosas mejores y puede ayudarnos a la sociedad, ¿sí? No está perdido nunca en el mundo, ¿no es cierto? Y ustedes como docentes lo saben. Así que cuando ya vayan a clases, los que están de profesores, a darlo todo por esos niños o por esos jóvenes, los que estén trabajando con jóvenes, a darles esa segunda oportunidad que todo el mundo nos ha dado. A nosotros nos han dado segunda oportunidad, ¿sí o no? En la vida. Nos han dado muchas oportunidades y nosotros tenemos que así mismo darles a los niños. Bueno, empezamos con esto, lo que nos dice aquí, identificar, clasificar los principales y corrientes enfoques metodológicos dentro de la investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Bueno, los específicos quedan ahí, no les, para no demorarme mucho. Bueno, vamos a hablar en esta parte de los tipos de investigación cuantitativa y sus características, ¿no es cierto? Cuando hablamos cómo se enfoca cada una de estas, ¿no es cierto? Cómo tenemos que estar la realidad del problema y vamos a ir reestructurándole cómo se va desarrollando. Así que vamos con la primera parte. Solo déjenme mover un ratito nomás, señoritas estudiantes, que se ha ido muy abajo y no lo van a poder visualizar. Así que vamos a hacer el cambio aquí, en directo. Veo que está muy, muy abajo. Se fue muy abajo. Así que como esto lo estamos haciendo en vivo, ¿no es cierto? Para que salga muy bien. Entonces ahí ya está mejor, lo pueden ya leer. Esto pasa en todo lado, ¿no? Y para darnos cuenta. Vamos con Sara, por favor. Ayúdame con la lectura. Tipos de investigación cuantitativa y sus características. La investigación cuantitativa. Cuando se piensa en investigar desde los métodos cuantitativos, tenemos en mente lo que se quiere saber de una realidad. Probablemente hayas pensado en estadística, números, y muchos se sienten aprensivos porque creen que los métodos cuantitativos son dificultosos. El método cuantitativo también se le reconoce por ser deductivo a la hora de producir conocimiento, es decir, sus conclusiones son generalizadoras a partir de una recolección de datos. Hoy, los grupos empresariales se acercan a realidades a través de investigaciones cuantitativas. Ya, correcto.
Cuando nosotros hablamos de este tipo de investigación, la gente generalmente dice, uy, esto es muy complicado, hablar con números, hablar de cuadros estadísticas, hablar de esto realmente, pero es lo que se necesita. Y cuando nosotros queremos cuantificar, y ustedes como docentes más que todos, ¿no es cierto? La gran mayoría, ¿cómo determinamos si un curso está aprendiendo o no está aprendiendo? Cuando hacemos las pruebas, ¿no es cierto? Cuando dan las evaluaciones. Y cuando vemos que estos niños no han aprendido o estos jóvenes no han aprendido lo que son la factorización, ¿no es cierto? El trinomio cuadrado perfecto, lo que ustedes hayan dado en matemáticas, no han aprendido. Entonces, también no es una evaluación solamente para el estudiante, es una evaluación también para el docente, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de estadística y cuando hablamos de que a lo menos ustedes cuando estén haciendo el trabajo de investigación, necesariamente tenemos que hacer lo que es la media, la moda, la mediana, ¿no es cierto? Los cuadros estadísticos. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar sobre un mundo global. Podemos de eso hacerle algo más pequeño, ¿no? Entonces ahí necesitamos sacar una muestra más pequeña, ¿no es cierto? Entonces ahí está la estadística, ahí están los números, pero si queremos tratar y investigar todo esto, podemos hacer mediante números que podemos cuantificar, ¿no es cierto? A eso es lo que se refleja y a veces dice qué complejos son estos métodos. No, no lo son. Lo que nos pasa es que nosotros tenemos que hacer procesos, ¿no es cierto? En este caso matemáticos, para poder llevar, ¿no es cierto? Esas conclusiones generales, ¿no es cierto? Una recolección de datos que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque si utilizamos en educación muchísimo, los empresarios también lo utilizan. Utilizan estas situaciones de márgenes de venta, qué es lo que más se vende, qué es lo que más la gente necesita. Por ejemplo, en las fiestas de mis carnavales de mi ciudad de Guaranda, que justo estamos en eso, la gente sabe que aquí consumen muchísimo, por ejemplo, polvo, carioca, el pájaro azul, que es lo propio. Entonces la gente vienen a vender los ponchos, los sombreros, porque es lo que más se utiliza aquí, ¿no es cierto? Si no habrían datos, si no habrían números, señores estudiantes, si no habrían sus cifras, no vinieran a vender, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? No vinieran si ellos supieran que el campo realmente, incluso el campo o el nicho que están aquí no abastece, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O a vender las comidas, porque la gente viene incluso de afuera a vender hasta comidas, artesanías, sombreros, bufandas, ponchos, etcétera, porque estamos en la fiesta, ¿no es cierto? Entonces, ellos se manejan sobre una estadística. ¿Qué es lo que necesita la población? ¿Qué es lo que requiere la población? Y en base a esas necesidades, ellos de implantar, ¿no es cierto?, una forma de negocio. El empresario hace eso, ¿no? ¿Qué hace el empresario? ¿Qué hacemos en las farmacias? Sabemos que la gente mucho consume alcohol o mucho se hace daño por lo que es la alimentación, ¿no? Generalmente algo nos pegó o por mucha comida, mucha fritada. Generalmente esto es lo que nos hace. Entonces, compramos cosas estomacales para el estómago, ¿sí o no? O compramos los que mucho toman ahí para chuchaqui, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Estos son todos los estadísticos que las empresas sí se manejan. ¿Sí me entienden? En educación es lo propio, ¿no? Que nosotros manejamos esos números para investigar, para ver cómo podemos enseñarles la lectura, la lenta escritura, mediante técnicas etnográficas, perdón, hemográficas para que puedan aprender los niños, ¿no? Entonces, miren, esto es una cuestión que supuestamente son números, pero esos números se necesitan, porque le entendemos de una forma más simple este fenómeno, pues, es el fenómeno a estudiar. Vamos con lo siguiente. Vilma, por favor. Los métodos cuantitativos se definen por descubrir realidades. Se pueden predecir hechos y de alguna manera controlarlos. Es necesario tener presente las características de los métodos cuantitativos a la hora de seleccionarlos. Las mismas serán seleccionadas a partir de diversas definiciones y ahondar acerca de en ello. Raven 2012. Al respecto, Aliaga y Gunderson 2000 expresan que la investigación cuantitativa explicar fenómenos a través de la recolección de datos numéricos que son analizados matemáticamente, en particular la estadística. La investigación cuantitativa se enfoca en la recolección y análisis de datos numéricos para identificar patrones y establecer relaciones entre variables. Existen diferentes tipos de investigación. Voy a moverle. Espera un ratito que se ha bajado. También se ha bajado ahí. Ya, le estoy moviendo. Ahí sí creo que se le ve. Ya, siga. Cuantitativa y a cada uno tiene sus características y propósitos específicos. Aquí te dejo algunos de los más comunes. Ya, correcto. Mire,
Los métodos cuantitativos, obviamente, que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de esto, es la metodología que nosotros utilizamos. Nosotros cuando hablamos métodos, la forma de trabajo, nosotros siempre decimos que sea un método inductivo, deductivo, para partir de los conocimientos. Por ejemplo, ir desde la teoría a la práctica, o ir de la práctica, haciendo la práctica, comenzar a la teoría, hablar de las partes conceptuales. Cuando hablamos de esto, también hablamos de las características que estos determinen. Ya les digo uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes hablan de un método que van a utilizar, ustedes siempre van a utilizar el método eh, descriptivo, porque van a describir los fenómenos. También pueden utilizar el método bibliográfico, ¿no es cierto? Que es buscando bibliografía, ¿sí o no? Son métodos o son herramientas que nos ayudan a descubrir cada uno de estos fenómenos, identificar y ver cómo están constituidos esos patrones, cómo se establecen estas variables también, ¿no es cierto? Porque obviamente en la investigación tiene que haber variables, debe existir variables. Una variable debe ser la que determina o la herramienta que utilizamos, como un mecánico utiliza las herramientas para componer este motor que está dañado, ¿no es cierto? Entonces son variables que son una se llama dependiente y una independiente, las cuales ayudan a descubrir y dar solución a este fenómeno en la educación o en cualquier momento de estudio, ¿no es cierto? Entonces, obviamente también esto es lo que nos ayudan es a ver de esa manera sus características, propósitos específicos que tienen cada uno dentro de la investigación. Vamos a la siguiente. Características. Vamos con Sisa. Características. 1. Busca describir las características de un fenómeno o situación sin manipular las variables. 2. Muy bien. Recoge datos en un momento específico para hacer un análisis sobre la situación tal y como es los datos. Tal y como es, los datos se organizan de manera numérica para describir tendencias, patrones o relaciones entre variables. 3. No establece relaciones causales, solo observa fenómenos. Ya, nosotros, para empezar, podemos describir las características que tiene, pero lo que no podemos es cambiar. No, si ya se escogió, incluso en el tema, ¿no? Cuando ustedes ya escogen un tema, entonces ya les pasan por las manos de los tutores, cuando ya les aprueban el tema, ustedes pueden cambiar esas variables, señores de estudiantes. ¿Pueden o no pueden? No. Ya no, ¿no es cierto? Ya no se puede, ¿no es cierto? Manipular, ya no se puede cambiar. Entonces, eso es cuando ya se define el problema, la determinación, ¿no es cierto? Entonces, claro que no se puede cambiar. Entonces, también lo que hacemos, recogemos datos, ¿no es cierto? Datos que nos ayudan de manera numérica para describir tendencias, patrones de lo que estamos nosotros estudiando. Y cuando hablamos de eso, hablamos de las variables que nosotros hemos puesto, de las causas y los efectos, ¿no es cierto? Que nosotros estamos en ese proceso de estudio. Y como última, dice, establecer las relaciones causales. ¿Mediante qué? Observa los fenómenos. Yo les dije, no sé si a ustedes en una clase anterior, que nosotros como investigadores solamente tenemos la situación de anotar, mirar, más no intervenir en los fenómenos. ¿Sí? No podemos intervenir. Lo que hacemos es solo miramos, anotamos, investigamos igualmente, pero no podemos intervenir, porque el momento que nosotros intervinamos, por ejemplo, yo estoy haciendo un software, ¿no? Un software para que los chicos aprendan inglés, pero yo sí ya sé y tengo un software modelo y quería enseñarles la pronunciación de de las vocales, saludos, verbos, etcétera, etcétera, y yo ya les di. Entonces se va a alterar porque ya algunos ya van a poder saber o leer lo que sea. Entonces nosotros no podemos ir adelantarnos los pasos, se podría decir en otras palabras. Vamos con Ana. El primer párrafo nomás, Ana, para que la otra compañera lea el segundo párrafo. Investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es Es multimetódica. multimetódica, naturalista e interpretativa, es decir, que las investigadoras e investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, intentándose dar sentido o interpretar los fenómenos en los determinados de
significado que la persona les otorga. Ya, correcto. Gracias. Vamos, Blanca, siguiente párrafo. La investigación cuantitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos, estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, interacciones y visuales, que describan los momentos habituales y problemáticos y los significados de la vida de los individuos. Página 13. Ya, correcto. Miren, cuando nosotros hablamos de la investigación que es multimetódica, dice que nosotros podemos utilizar muchos métodos para llegar a esta investigación, ¿no es cierto? Muchos métodos que podemos nosotros tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Nosotros, ¿cómo haremos para saber, para saber, por ejemplo, eso de las pirámides egipcias, ¿no? Entonces, hay un estudio antropológico. Mire, hay un estudio antropológico donde que los antropólogos, las personas que entonces hacen estudio de si encuentran los huesos, ¿no es cierto?, del carbono 14, hacen estudio de las jeroglíficos, hacen un estudio de todo eso, ¿no es cierto?, para determinar en qué año, en qué fecha que ha sido. Entonces, no siempre los métodos de investigación van a ser los mismos, porque van a ser un estudio de fenómeno anterior, es antropológico, es muy antiguo, ¿no es cierto?, para determinar nuestra edad, para determinar la sociedad, pero si hablamos también en aporte, estoy hablando en la parte cuantitativa, cualitativa de las cualidades, por ejemplo, la pérdida cultural de una etnia, ¿no? Digamos que en la comunidad de Guaranda, una comunidad de Vinchoa, la población, los jóvenes y las señoritas están perdiendo su identidad cultural, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estudiar este fenómeno? Obviamente vamos a tener números, pero es cuantitativo preguntarle a la señorita por decir, señorita Nancy, señorita Norma, señorita Alexandra, ¿por qué usted está dejando su vestimenta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces ellos van a decir por esta razón, sabe que yo ya estoy yendo al colegio en Guaranda y me da vergüenza. La otra va a decir, sabe que ya me gusta más la moda. O alguien va a decir porque me siento discriminada por utilizar mi ropa ancestral, qué sé yo. Entonces vamos estudiando los fenómenos. Ya no serían muchos de cantidad, sino de cualidades. Pero obviamente después esto lo transformamos a números. Y después decimos que el 50% de las señoritas no quieren utilizar y el 1% quieren utilizar. ¿Sí ven? O sea, después obviamente nuevamente se cambió números, se hizo números. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando decimos multimetodológica, podemos utilizar, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la parte de acá que dice la investigación cuantitativa abarca el estudio de uso y la recolección de una variedad de materiales empíricos, lo que les acabé de decir. Todo lo que nosotros podemos utilizar para la investigación. Hay muchas herramientas, por ejemplo, la historia de vida, entrevistas, textos, lo que sea. Por ejemplo, ¿cómo descubrimos la historia de Guaranda del Carnaval? Dice que la historia más o menos, yo lo que le he podido leer un poco, dice que, les cuento incluso ya, que queda un poco grabado lo que he podido leer. El carnaval nace como una fiesta pagana, para empezar, ¿no? No es una fiesta propia, pero nosotros vivimos de unas haciendas. Aquí las haciendas más grandes se llamaban cordobés, que comenzaban desde la parte de Huanujo, desde la parte de Huanujo llegaba a Salinas, de Salinas iba a Simiatu, pasaba por parte de Facundo Vela y llegaba a los ríos, ¿no es cierto? Las haciendas más grandes, ¿no? Que exactamente se tenían. Y entonces ahí vivían la gente en Guasipungos, ¿sí? Guasipungos que se le daba para que puedan tener su media choza y puedan mantener a su familia, ¿no es cierto? Entonces, después de toda esa situación que vino un poco de la fiesta, escuchado en otros lados del carnaval, aquí nace la conversión del patrono con el sirviente. Entonces, donde que el patrono le dice, bueno, tú tienes tus gallinas, tienes tú eso, entonces vamos a hacer una fiesta. Y donde que el patrón pone el trago de sus trapiches y comienzan a festejar el patrono con el sirviente, ¿sí? Y nace una fiesta. La fiesta nace en el campesino, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hacemos y supuestamente consumen todo del empleado, ¿no es cierto?, del sirviente, y nace el carnaval, y nace el Taita Carnaval. ¿Sí? El Taita Carnaval. Por sorpresa, nosotros tenemos Taita Carnaval en el campo y en la ciudad. Miren, esa situación todavía tenemos dividido. Así digan que no, pero tenemos dividido. Tenemos la señorita Carnaval que tiene un premio de un carro, ¿no es cierto? Es lo que se gana la señorita del Carnaval en el campo y una señorita que se gana en la ciudad.
¿no es cierto? Otro vehículo. Tenemos dos reinas en carnaval. Miren, porque para ver que todavía hay no hay esa fricción, ¿no? Pero después de toda esa situación que les acabo de decir, también hay lo bueno, ¿no? Carnaval es patrimonio cultural de la humanidad, porque tenemos nuestro propio baile, que es de izquierda a derecha, izquierda, etcétera, etcétera, así se baila, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Tenemos nuestra propia música, que son nuestros versos. Ya tenemos baile, tenemos música. Nuestra tradición, ya les voy a hacer tener hambre los que no son de aquí de Guaranda. Nuestra fritada, sí, muy rica. No, Nuestra acá también se caldita, hacemos, dice, sí, ya les o voy a hacer, ya les chimborazo dije por que les acá, voy a sí. hacer a tomar, ya les voy a hacer tener hambre, ¿no? Esos platos se llaman platos típicos. Tenemos nuestra fritada, nuestra chicha, nuestro dulce de sambo con pan, ¿no es cierto? Tenemos nuestros chihuiles, ¿no es cierto? Tenemos nuestros cuyes a los que nos guste con papas, ¿no es cierto? Entonces, miren, es todo lo que produce la región. Tenemos nuestro pájaro azul, ¿no es cierto? Que, bueno, en el campo, si no tomamos el pájaro azul, no tenías derecho a la comida y esto siempre pasaba, ¿no? Tenemos nuestra chicha. Miren, todos estos platos típicos, más de este baile, más de eso, más de esa, ¿cómo se llama? Baile, más nuestra letra que tenemos, se convierte en patrimonio cultural de la humanidad. Pero no es mediante los textos, señores estudiantes, no es mediante las entrevistas que hemos conseguido esto. Nos falta mucho de escribir. Nosotros carecemos pocos de personas que escriban la historia. Sí, nos faltan personas, porque nosotros nos vamos a morir y nuestra generación debe saber qué pasó hace unos años atrás, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Nos falta. Ecuador es uno de los países que también en Latinoamérica menos lee, sí, como el resto de la región. Sí, Chile es la que tiene un poquito más porcentaje y un poco Argentina, pero el resto todavía estamos a la cola, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, estamos todavía a la cola. Entonces, ahí es donde que nosotros podemos recoger esta información. No sé si me hago entender de esta manera. Hay muchas formas, por ejemplo, de estudiar la historia. No hay un camino establecido, ¿no? El profesor de investigación me dijo que este es el camino establecido. No, señores estudiantes, no hay un camino establecido. Son muchos los caminos que podemos utilizar para llegar a la investigación. No sé, es que queda entendido aquí esta lámina. Ya, vamos con la siguiente. Vamos con Nancy, por favor, Nancy, ayúdame con esta lámina. Mm, ¿Cuáles son las características de la investigación cuantitativa? A continuación, se señalan algunos aportes que ayudan a la comprensión de los rasgos de marca, las peculiaridades de la investigación cuantitativa y que la distinguen en otros tipos de indagación. Entre los rasgos más característicos de la investigación cuantitativa se encuentran A, el interés por el significado y la interpretación. B, el énfasis sobre la importancia del contexto y de los procesos. Y C, la estrategia inductiva y hermenéutica de Hermenéutica. hermenéutica de Giardino 2006. Ya, correcto. Miren, cuando nosotros hablamos de las características, dice que son muchas, ¿no? Pero la primera que podemos determinar y como siempre importante es el interés por el significado y la interpretación que nosotros damos a los fenómenos que estamos estudiando, ¿no es cierto? Porque siempre va a haber una interpretación y esas son las características al fenómeno que nosotros estudiamos. La otra habla de énfasis, el énfasis que debemos poner, perdón, en la importancia en el contexto y de los procesos que nosotros llevamos. Hay procesos que nosotros debemos llevar a la investigación. Señalización del problema, determinación del problema, las características que tiene también este problema y después vamos a formar los objetivos. Un objetivo que nos va a ayudar a construir, o sea, esas son las rueditas que nosotros tenemos, ¿sí? Para que ese proyecto o esa investigación vaya caminando, ¿no es cierto? Y los procesos, obviamente. Las estrategias que vamos a utilizar dentro del el estudio. Las estratégicas del estudio es, por ejemplo, cómo vamos a desarrollar que estos niños aprendan inglés, cómo vamos a desarrollar que estos niños aprendan a tener la motricidad fina, ¿no? Hablamos de los niños de inicial. ¿Cómo vamos a desarrollar para que esos niños, por ejemplo, puedan aprender a leer o escribir? ¿No es cierto? Entonces, son diferentes caminos o estrategias que nosotros utilizamos. Entonces, no nos olvidemos, es el camino que nosotros tenemos que poner, las características para que se puedan ejecutar esos estudios. Vamos con la siguiente. Vamos con Norma, el primer párrafo, y después vamos con
Mayra, primero vamos con Norma. Ayúdanos, Norma. Interacciona con los sujetos estudiados. El investigador o docente puede interactuar directamente a través de la entrevista o de la participación en actividades de la comunidad que estudia, brindando así un ambiente de familiaridad donde las personas que asisten se sientan cómodas. Pero incluso si se limita a la observación, su metapresencia ya afecta el comportamiento de los sujetos. Es holística para que las Ya, personas que hacen... hasta ahí nomás Ah, donde que perdón, dice, perdón. hasta donde que dice los sujetos nomás, Norma. Gracias, ya, perdón. Ya, correcto. Mire, nosotros como investigadores y como docentes que estamos la gran mayoría de aquí, ¿no es cierto? Nosotros podemos interactuar con el campo de estudio, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos es intervenir. O sea, podemos interactuar, podemos ser parte, porque obviamente nosotros tenemos que ver los fenómenos que se necesitan. Cuando dicen, los estudiantes míos dicen, a ver, dice, ¿cómo puedo, profesor, conseguir un tema? Digo, para conseguir un tema hay que saber ese problema. Y para el problema tienes que irte a la escuelita, al colegio y ver qué es lo que le pasa a esos niños, en qué asignatura o en qué está mal. Y tú mediante qué, mediante la tecnología, porque podemos utilizar las TICs, ¿no? Para que los niños aprendan, por ejemplo. Entonces digo, le puedes dar una solución a ese problema. Ahí tienes tu tema. Sí, pero lo que no podemos hacer, ¿no es cierto?, es sobrelimitarnos e intervenir en el problema de estudio. Eso no lo podemos hacer. Y hay algo muy importante que viene a la cabecera y algo fundamental que se llama holística, ¿no es cierto? Vamos, Alexandra, ¿qué es la holística y qué nos dice la holística? Para que las personas hacen parte de estas actividades, pueden llegar a comprender cada suceso, comportamiento, costumbres y adoptan una postura holística. Es decir, tienen que en cuenta la experiencia del sujeto, docente, investigador en su totalidad. Claro. Obviamente nosotros para hacer esta investigación debemos conocer profundamente, ¿no es cierto?, los sucesos, ¿no? Hablamos de un tema que, por ejemplo, les dije del Carnaval de Guaranda, creo que algunos ya lo saben, algunos no lo sabían, les acabamos de decir. Entonces, ¿sabes sus costumbres? Sí, ¿no es cierto? Antes nuestras costumbres, por ejemplo, hablando de un modelo holístico del conocimiento, ¿no es cierto? Antes la costumbre era más, ¿no es cierto? Ahora con la modernización ha cambiado. Pero yo me acuerdo en este barrio que yo vivo casi en el centro de Guaranda, y aquí compartían los vecinos, pero los más antiguos, ¿no? Yo cuando era pequeño. Entonces, los días de carnaval, todo el mundo pelaba chancho, todo el mundo por la familia, casi todo el mundo. Entonces, porque eso es algo típico de aquí. Entonces, las vecinas nos venían a dejar su platito de mote con la fritada. Y nosotros viceversa, también le dábamos a ellos. Y eso era una tradición del barrio, ¿no? Entonces, casi todos hacíamos de eso, pero y bueno, la gran gente ya se ha fallecido, algunos ya no lo hacen, algunos ya no lo hacemos también. Obviamente también caemos en ese plano. Entonces, pero es de entender esta costumbre que había, ¿no es cierto? Entonces creo que la modernidad de esto ha cambiado. Miren cómo era la cultura antes de Guaranda y cómo es la ahora, ¿no es cierto? Comportamientos, sucesos que han llevado, ¿no es cierto?, a estos cambios también. Yo pienso que la globalización es parte de esos cambios, pero la esencia todavía se sigue manteniendo. La esencia creo que como guarandeños y bolivarienses se sigue manteniendo, porque el bolivarense y guarandeño donde va es un buen trabajador. Yo le digo con conocimiento de causa que puede estar también en algunos ministerios y qué orgullo, ¿no? Y no por así, qué orgullo por mi país, qué orgullo también por mi provincia, ver que muchísima gente de mi provincia estaba en grandes ministerios. Pero uno, ¿cómo entender, no? Una provincia que incluso mi provincia vota a migrantes. Vota a muchos migrantes de mi provincia. ¿Por qué? Porque es una provincia muy pequeña que no abastece la parte laboral, entonces vota y se encuentra en otros espacios y les recogen los quiteños, les recogen los guayaquileños, les recogen de otras provincias, pero con mucho conocimiento, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, dice la holística, es una relación que nosotros tenemos que tener entre lo que es la investigación, la docencia y el campo de estudio, su totalidad, lo global que lleva, ¿no es cierto?, a este estudio, ¿no es cierto?, que se tiene en cuenta. Vamos con los siguientes. Hay un camino que se debe seguir en los tipos, Mayra. No leyó Mayra. Mayra, adelante, no leyó. Los tipos de investigación más utilizados son Mayra, eh, Mayra, un ratito. Usted no leyó anteriormente para ponerles a otros chicos que no han leído. Era yo, Alexandra Barragán. Ah, no leo, profe. ya. Me- Ya, entonces sí no ha leído, dele, ya. Los tipos de investigación, ¿cuál y más utilizados son? Entrevistas en grupo, entrevistas estructuradas y no estructuradas, métodos de observación cualitativa,
investigación etnográfica y análisis de redes Ya. sociales. Ya, análisis de redes sociales. Mire, cuando nosotros tenemos el tipo de investigación, es algo muy amplio, ¿no es cierto? Partiendo de entrevistas grupales, yo voy a tratar, digamos que ustedes, yo voy a saber cómo es el carnaval de Guarán, ya, por decir, y ustedes toditos son guarandeños, ya, yo soy, digamos que soy de Quito, ¿ya? Entonces yo me reúno con todos ustedes, les pregunto y ustedes me comienzan a hablar, ¿no es cierto? Entonces, es una forma también de buscar la investigación, es una forma de hacer investigación. En la escuelita, ¿no es cierto? Les digo a los niños, "Sí, niños, ¿cómo están? Yo soy un profesor que vengo aquí a hacer una investigación. ¿Cuál es la materia que menos notas tiene?" Entonces los niños dicen, ¿sabe qué? Nosotros tenemos malas notas en matemáticas. ¿Pero por qué tienen malas notas en matemáticas? Dices que no le comprendemos al licenciado, el licenciado nos explica muy bien, entonces no podemos hacer. Entonces digo, y les digo, chicos, ustedes saben la tabla. Entonces dicen, no, no sabemos. Entonces les digo, lo primero tienen que saber es la tabla, ¿no es cierto? Y de ahí vamos al otro fenómeno, ¿sí me entienden? Entonces se puede trabajar en grupo y se puede ver cuáles son las causas de esto, ¿no es cierto? Trabajando en grupo, sí se puede hacer. También tenemos lo que son entrevistas estructuradas y no estructuradas. Las estructuradas son las que ya llevamos formuladas. A ver, voy a hacer una investigación sobre matemáticas. ¿Los estudiantes de octavo año saben matemáticas? No. Perdón, sí está bien. ¿Saben matemáticas? No. ¿Saben la tabla? No. ¿Saben descomposición? No. ¿Saben esto? No. Entonces ahí voy llevando y voy yo anotando, ¿no es cierto? Y no estructurados. En ese momento yo comienzo también a hacer un diálogo y anotar, ¿no es cierto? La otra que tenemos son métodos de observación cualitativa. O esto lo utilizan mucho en educación inicial, porque los niños no pueden hablar, no pueden darle una explicación. Estamos hablando de niños de 3 4 años. Imposible sacar esto. Entonces, ahí hacemos fichas de observación, fichas de observación, porque los estudiantes para sacar la información de ahí de los niños, comportamientos y actitudes, hacen fichas de observación sobre el fenómeno a estudiar. Entonces, no, eso es algo importante. Cuando hablamos de la investigación demográfica, hablamos del campo general del estudio, ¿cierto? De la ciencia. Ahí estamos hablando del método cualitativo, cuantitativo como tal. No sé si es que les darán el otro método también que es importante, es muy fundamental. Entonces hablamos de la investigación en general. Incluso cuando hablamos de etnográficas, hablamos de una investigación del conocimiento, la etnografía, ¿no es cierto? Del conocimiento. Entonces, hablamos también cómo se parte de la parte de las costumbres, pase o no pase a ser una verdad. O sea, es algo global, ¿no? Entonces, habla de todo eso. Análisis de la información también en redes sociales, sí. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento? Hay mucha gente que dice, por ejemplo, estas elecciones, ¿no? Pero yo sí tuve unos 200 likes o 200 me gusta en la provincia de Bolívar para tal asambleísta, pero raro es que la población, no todos tienen redes sociales. Estudiantes universitarios, profesores, empleados públicos, no sé, estoy hablando de ese lugar, ¿no es cierto? Y empresarios y comerciantes trabajan con redes sociales, pero el común ciudadano de la calle y a pie no tiene redes sociales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Un X, un Instagram, un Facebook, yo les digo con el conocimiento de causa. Y esos votos en la parte urbana se dividen. El papá está por una lista, la hija está por otra lista, el sobrino por otra lista, se divide. Pero en el campo se masifica. Entonces, cuando a mí me dicen, y cuando yo he hablado también de la situación política, ¿no? Cuando me dicen, pero si en redes sociales tenemos 200, pero esos son ese campo que les acabo de decir. Se me va a apagar un ratito la computadora. Eh, esperen un ratito, pausa aquí, se me apaga la computadora. A ver, no está pausado, sigue grabando, ¿no es cierto? Sí, Sí, sigue grabando. Ya, bueno, quedó en vivo ya que me fui a buscar el cargador. Bueno, no hay problema. No hice nada malo tampoco, creo. Pero preferible es que se haya apagado, no. El apagado hubiese sido más terrible. Bueno, ya. Todos estamos en vivo y en vivo salen todas las cosas. Lo bueno que no nos hacen memes nada más. Pero bueno, y entonces, miren,
Entonces, cuando dicen por qué, es esta razón, porque en estos lugares, por ejemplo, de la ruralidad, no muchos tienen redes sociales, ¿no es cierto? No tienen. Entonces, cuando van los votos, ¡pac! Y se sorprende. ¿Por qué? Porque una situación es la ciudad y otra ciudad es la campo. Entonces, el análisis de redes sociales es un análisis, por ejemplo, que se utiliza para la parte política, ¿no? Y también lo que es obviamente el comercio, ¿no? Aquí tenemos un video, señores estudiantes, donde que podemos hablar un poquito de lo que es y ver cómo son los diseños de lo que es el método, ¿cómo se llama? Cuantitativo, ¿no? Está justamente aquí, que ustedes lo pueden visualizar. Me parece que no compartí con audio, así que no van a poder, creo que, escuchar. Ya, espérame un momentito. Aquí voy a hacer, ahora sí voy a hacer una pausa. Ahí vamos. Escuchemos, por favor. Diseños de investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es un método que se centra en la recolección y análisis de datos numéricos. Utiliza herramientas estadísticas, matemáticas y computacionales para desarrollar modelos y teorías que explican fenómenos observables. Este enfoque busca medir y cuantificar variables para identificar patrones y relaciones, permitiendo la generalización de los resultados a una población más amplia. La investigación cuantitativa marca ciertas diferencias de la investigación cualitativa en la forma de entender y analizar los fenómenos de estudio. Por ejemplo, mientras la investigación cualitativa profundiza en la comprensión de fenómenos complejos y subjetivos, la investigación cuantitativa proporciona una base sólida y objetiva para la toma de decisiones y la formulación de planteamientos basados en evidencia empírica. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Para cumplir sus objetivos, la investigación cuantitativa utiliza determinados diseños de investigación. Un diseño de investigación es un plan o estrategia general que guía la recolección, el análisis y la interpretación de datos en un estudio. Este plan está... A ver, vamos a pausar un ratito porque este video sí le tenemos también ustedes y también tienen la presentación, ¿no es cierto? Entonces le pausamos. Vamos con Maura, por favor. ¿Me dices una de las conclusiones, Maura? Tenga la bondad. La investigación cuantitativa ofrece una amplia gama de métodos, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones, lo que permite a los investigadores seleccionar la herramienta más adecuada para responder sus preguntas de investigación. Correcto, ¿no es cierto? Creo que todos estamos de acuerdo con lo que dijo Maura, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, María. La comunicativa se distingue por su capacidad para explorar en profundidad los significados, experiencias y perspectivas de los participantes. Proporciona una comprensión rica y contextualiza de los fenómenos sociales. Correcto, así es. Creo que estamos todos de acuerdo. Luis, la última. Está el cuadrito azul, profe. No se ve. ¿No se ve el último, los métodos? Sí, Luis. está el cuadrito azul con... No se ve, es un cuadro negro, no más veo yo. Ahí. La mitad, casi la mitad se ve. Los métodos cuantitativos. Ahí sí, no sé cómo hacer. Ya se me fue. Ahí no se visualiza ya, y está mejor. La mitad casi no se ve. Este es el cuadrito azul. Ahí donde está el cuadrito, los métodos. Está justo Espera un en el ratito. Ya, deme un minuto ya. Vamos por acá. Vamos por acá. Ingresamos avanzados. Semana 4, presentación. Abrir. Cargamos por acá. Recién hubiéramos estado pensando en eso. Ya. Ahí Luis. Sí, ahí sí. Los métodos cuantitativos son flexibles y adaptativos, lo que permite a los investigadores ajustar sus diseños a medida que avanza el estudio y surgen nuevas preguntas. Ya.
Oh, correcto. Vean lo que dice en esa parte, lo que nos dice Luis, ¿no? Nos permite también ajustar en el camino, ¿no? Estos procesos nos gusta. Entonces, sí, sí nos ayuda, ¿no es cierto? Son flexibles, sí, adaptativos también, ¿no es cierto? Pero también nos permite ajustar en el camino para seguir en ese proceso de investigativo. Entonces, creo que en estas conclusiones todos estamos bien. Vamos, Jessica. La pregunta es, ¿qué significa investigar? ¿Qué significa investigar, Jessica? ¿Qué será investigar? Jessica. ¿O qué es el método cuantitativo, Jessica? ¿Sí estamos ahí, Jessica? Bueno, ¿qué significa investigar? Investigar, obviamente, ya como hemos dicho anteriormente, no son procesos que nosotros llevamos para cumplir un fenómeno y para determinar ese fenómeno, cuál es su razón y motivos que lo podemos mejorar, por ejemplo. Nosotros siempre lo estudiamos este fenómeno investigativo para comprender algunas cosas que, por ejemplo, no se han dado o han ocurrido. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de de estas historias, ¿no? Que de Quito, ¿no? Hablamos de eso del padre Almeida, de Cantuña, y nosotros investigamos si realmente esto pasó o no pasó, ¿no es cierto? Entonces, es una forma de investigación. Cuando nosotros hablamos de educación también son procesos que hacemos, por ejemplo, por qué no aprenden lengua, por qué no aprenden matemáticas, son procesos investigativos que obviamente en algunos damos solución, no siempre. En otros te queda como una historia más, pero también sirve para cuantificar, ¿no es cierto? Para hacer. eh, ¿Qué hacen los científicos cuando investigan? Dan una respuesta, obviamente, dan una respuesta al fenómeno, ya sea afirmativa o negativa, pero dan una respuesta, ¿no es cierto?, a ese estudio. Entonces, aquí está más o menos de las preguntas que nosotros hemos realizado del tema de clases de día. Entonces, esto es la clase de día, así que les agradezco, señores estudiantes. Nos estaremos viendo la próxima semana, que es la de la semana del carnaval, y nos quedamos hasta aquí. Vamos a... Gracias, señores.